Después de Basilea, en 1795, España cedió Santo Domingo a Francia en papel. Pero aquí, en la isla, la cosa no se resolvió con una firma. Aquí no se vivía en tratados. Aquí se vivía en incertidumbre. La gente no amaneció un día diciendo, bueno, ya somos franceses. No. Lo que vino fue confusión, tensión, miedo y una lucha por el control real del territorio. Y eso es, precisamente, lo que fue la era de Francia. Una etapa de transición violenta, de poder en disputa y de una isla metida en un fuego cruzado entre Europa, la revolución en el oeste y la resistencia del este. Basilea estaba firmado, pero Santo Domingo no estaba entregado. Ese detalle es importante, porque si lo contamos mal, se daña toda la cronología. El Tratado de Basilea se firmó el 22 de julio de 1795, sí. Pasaron años donde una cosa era lo que decía el papel, y otra cosa era lo que se podía imponer aquí con tropas y autoridad real. Esa es la clave para entender por qué todo se calentó después. Y eso, si tú lo miras bien, ya era una bomba de tiempo. El momento en que esa cesión empieza a sentirse de verdad llega en 1801. Toussaint Louverture entra y ocupa Santo Domingo en nombre de Francia. Esto pasa en el contexto de la revolución en Saint-Domingue y de la ejecución tardía de Basilea. El 27 de enero de 1801, Toussaint emite una proclamación en Santo Domingo llamando a la población a volver a sus actividades y tratando de bajar el miedo de la gente. Y aquí hay que explicarlo bien, sin confundir al público. Pero para el dominicano de entonces, lo que se sentía era esto. Llegó un nuevo poder. Cambió el mando, y otra vez el destino del territorio se movía sin que la gente de aquí decidiera. Eso se sentía en toda la isla. Había temor, rumores, desplazamientos, tensión racial, tensión política y una sensación de que el mundo colonial se estaba rompiendo delante de los ojos de todo el mundo. Y en el este mucha gente estaba tratando de entender qué venía. Nuevo orden, más control, más guerra, más abandono. La verdad, venía un poco de todo. 1802 cambia el juego otra vez. Entra la Francia napoleónica. Cuando entra la Francia de Napoleón al escenario del Caribe, cambia el tono completo de la historia. Ahora entra una lógica más dura, más imperial, más de control militar directo. Y ahí empieza a pesar el nombre de Jean-Louis Ferrand, que terminará siendo la cara del dominio francés en Santo Domingo en esta etapa final. Ferrand no representa una administración de transición tranquila. Ferrand representa una Francia que quiere consolidar el mando en el este en medio del caos general del Caribe, y eso naturalmente iba a generar reacción. Pero Napoleón invade España, y aquí se rompe el equilibrio. Este es el giro que lo cambia todo. En 1808 Napoleón invade España, y cuando eso pasa, la presencia francesa en Santo Domingo deja de verse como una simple consecuencia de un tratado viejo. Ahora se ve como parte del mismo poder que está aplastando a España. Y eso toca una fibra política fuerte en muchos criollos del este. Lo que antes podía verse como realidad impuesta, ahora empieza a verse como ocupación que hay que enfrentar. Y ahí es que se prende la mecha de la reconquista. Juan Sánchez Ramírez. Aquí aparece la respuesta dominicana. Y cuando la historia aprieta, aquí aparece uno de los nombres grandes de esta etapa. Juan Sánchez Ramírez. No porque el hombre haya surgido de la nada como personaje de película, sino porque encarna algo que pasa muchas veces en nuestra historia. Cuando los imperios se pelean arriba, en el suelo aparece gente de aquí organizando la respuesta. Sánchez Ramírez se convierte en el líder principal de la resistencia contra el dominio francés en el este. Y eso es importante decirlo con orgullo. Aquí no todo fue lo que decidieron otros. Aquí también hubo decisión dominicana. 7 de noviembre de 1808, Palo Hincado.
Aquí llegamos al punto de quiebre. La batalla de Palo Hincado se libra el 7 de noviembre de 1808, cerca de El Ceibo. De un lado, las fuerzas de Santo Domingo dirigidas por Juan Sánchez Ramírez. Del otro, las tropas francesas bajo Jean-Louis Ferrand. El resultado, victoria del lado de Santo Domingo. Y mira, esto hay que contarlo con alma dominicana. Palo Hincado no fue una simple batalla más en una lista. Fue el momento en que el dominio francés se quebró de verdad. Fue la prueba de que el este podía levantarse y pelear su territorio. Fue uno de esos días donde la historia deja de ser papel y se vuelve machete, coraje y decisión. Palo Hincado fue decisiva, pero no cerró todo en un día. Aquí hay que ser serios con la cronología. Sí, Palo Hincado fue el golpe decisivo, pero la guerra no terminó ese mismo día. Después de la batalla vino el sitio de Santo Domingo, que empezó en noviembre de 1808 y se extendió varios meses hasta julio de 1809. O sea, Palo Hincado rompe el corazón del dominio francés en el campo. Y luego viene el desgaste, el cerco y el tramo final para sacar a Francia del todo. Esto es importante porque a veces se cuenta como si todo hubiese terminado en una tarde de gloria. Y no, fue una campaña. Y ese detalle le da más peso a la victoria. Verso 9. Se acaba la era de Francia. Finalmente, en 1809, se restablece el dominio español en Santo Domingo y termina la llamada Era de Francia. La reconquista, en términos de campaña, va desde el 7 de noviembre de 1808 hasta julio de 1809. Pero aquí viene la gran ironía de este capítulo, y quiero que el público la sienta. Se peleó, se resistió, se derrotó a Francia. ¿Y qué vuelve? Vuelve España. Sí, pero no una España fuerte, organizada y lista para levantar Santo Domingo. Vuelve una España agotada, metida en sus propios problemas, con poco enfoque en esta colonia. Y ahí, sin que mucha gente lo vea venir, se abre el próximo capítulo de nuestra historia. España boba. Lo que de verdad fue esta etapa, sin romantizarla, pero con orgullo. La era de Francia fue una etapa de caos, de cambio de mando, de incertidumbre, de guerra. Pero también fue una etapa donde quedó claro algo que en esta serie se repite una y otra vez. Esta tierra no fue solo una ficha pasiva de imperios. Aquí hubo respuesta, aquí hubo organización, aquí hubo pelea, aquí hubo gente dispuesta a no dejar que todo se decidiera desde afuera sin resistencia. Y esa parte hay que contarla con orgullo, la lección que deja este capítulo. Mira lo que nos enseña esta etapa. Cuando tu destino depende demasiado de potencias extranjeras, de tratados lejanos y de guerras ajenas, tú vives siempre en riesgo. Eso pasó en Santo Domingo. Pero también nos enseña otra cosa igual de importante, que incluso en medio del desorden, un pueblo puede organizarse y cambiar el curso de la historia. Eso también es República Dominicana. Lo que viene ahora. Se acabó la era de Francia en 1809, pero no llegó la tranquilidad. Lo que viene es otra etapa amarga de abandono y frustración. Una España que vuelve, pero vuelve sin proyecto para esta tierra. Y eso nos lleva al próximo capítulo. España boba, 1809-1821. Abandono, crisis y la antesala del próximo gran remesón. Yo soy Hansel García y en Trinchera Dominicana